Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Jorge Islas Vázquez. Mi matrícula es la 230-11-254. Estoy adscrito a la Universidad Virtual de Guanajuato. Mi carrera es licenciatura en Derecho. El día de hoy estoy realizando el módulo Derecho Procesal Penal con el reto número 1, el cual refiere a un texto que se nos agregó virtualmente del autor Máximo Langer y su libro titulado Revolución en el Proceso Penal Latinoamericano, difusión de ideas legales desde la periferia. En este texto y el reto nos hace referencia a 3 preguntas que tenemos que desarrollar y explicarlas conforme a las 60 páginas que contiene este libro. La primera pregunta dice: ¿a qué se refiere el autor cuando afirma que las reformas en materia de justicia penal se difunden desde la periferia? Bien, tenemos la situación que Máximo Langer se refiere a que las reformas adoptadas en 14 países de Latinoamérica se originaron y se extendieron en países en desarrollo o periféricos a otros países periféricos. Hacemos la aclaración que periféricos se denominan a todos los que se encuentran alrededor de los países que comúnmente nosotros conocemos como desarrollados. Ahora, esto se llevó a cabo con actores de países que tuvieron esta situación de llevar a cabo las reformas, y es que estas se extienden a países desarrollados o centrales a los periféricos. Sin embargo, la reforma al sistema penal inquisitivo de Argentina fue la que impulsó para reconocer la necesidad de adoptar e igualar las reformas en otros países para combatir fallas que habían en el debido proceso, la falta de transparencia y la secrecía en las carpetas, o en este caso anteriormente las averiguaciones previas, la ineficacia del personal, la violación excesiva a los derechos humanos y la sobrepoblación en las cárceles. La obra de estas reformas penales es un caso de difusión desde la periferia por un grupo de abogados latinoamericanos que conformaron la red de expertos activistas del sur, que incluye abogados, fiscales, jueces, profesores, estudiantes, legisladores, incluso del Poder Ejecutivo, oficiales de agencias internacionales, y todos ellos fueron los autores intelectuales y promotores cruciales de esta reforma. Y otros países periféricos, también de Latinoamérica, igualaron las leyes, las normas y las políticas públicas diseñadas a las reformas que fueron adoptadas en un principio por 14 países, así como estados o denominadas provincias. Estas no son exactamente igual, ya que cada uno de los países tiene que adecuarlas a sus usos, costumbres, incluso a su propia población. En el caso de México, que ha incluido en su reforma del 2008 los principios de inmediación, concentración, publicidad, contradicción, continuidad, presunción de inocencia, no ser juzgado 2 veces por el mismo delito, igualdad entre las partes, igualdad ante la ley. Sin embargo, todas las reformas tienen importantes coincidencias, como la introducción de juicios orales y públicas, la decisión de poner al fiscal en lugar de un juez a cargo de esta investigación o de una investigación preliminar. Se dan más derechos a los imputados frente a la policía, como es el caso cuando se los detiene, se les lee sus derechos para su defensa, y durante la investigación preliminar. Se introduce el principio de discreción fiscal y se proponen mecanismos de negociación y resolución alternativa de conflictos, y se expande el rol de la víctima en el proceso penal. Continuamos con la segunda pregunta. ¿Qué distingue a los códigos inquisitivos y a los códigos acusatorios en Latinoamérica? Si bien es cierto, los códigos procesales inquisitivos penales en Latinoamérica ya no permitían la tortura como un mecanismo para obtener confesiones, pero estaban divididos en 2 fases, principalmente la fase de investigación preliminar y la fase de juzgamiento o determinación de la pena. Ambas fases eran escritas y secretas para la ciudadanía. Se sabía que muy pocas veces se les daba acceso
en este caso denominadas averiguaciones previas, ahora carpetas de investigación. No se les daba este acceso al imputado ni a su defensa. Ellos no tenían este acceso. Asimismo, por lo cual estaban en completa desventaja o se denominaba en estado de indefensión. El juez hacía la doble función de investigación y a la vez sancionar al imputado, y el abogado no podía conocer con anterioridad cómo estaba integrada la averiguación previa o expediente, no podían conocer los cargos que se le imputaban al detenido. Sus derechos eran muy limitados y la prisión preventiva era obligatoria. En cambio, los códigos penales acusatorios incluyen la introducción de juicios orales y públicos, la introducción y fortalecimiento del Ministerio Fiscal, la decisión de poner al fiscal en lugar de un juez a cargo de la investigación preliminar. Otros cambios que dieron más derechos a los imputados frente a la policía y durante su investigación preliminar. Introducir el principio de discreción fiscal, permitir mecanismos de negociación y resolución alternativa de conflictos para disminuir la carga en los juzgados, expandir el rol y la protección de la víctima en el proceso penal. Este módulo también incluye amplios derechos al imputado y la participación de la ciudadanía. Sabemos que tienen ya acceso a las salas de juicio oral para conocer de estos juicios que se llevan a cabo al imputado. También nos permite que la víctima tenga un rol más importante en el proceso penal que se lleva a cabo. Ahora, continuamos con la tercera pregunta. ¿Cómo influyeron los actores internacionales en la formación y expansión de la red de activistas y reformadores en América Latina? En los 14 países, así como el actor principal que se denomina la USAID, que es una institución estadounidense encargada de distribuir la mayor parte de la ayuda exterior de carácter no militar. Esta agencia tiene como objetivo la ayuda humanitaria externa y el desarrollo de los países más pobres. Realiza una serie de acciones y programas para ayudar a países menos desarrollados. La USAID es una agencia federal independiente responsable de planificar y administrar la asistencia económica y humanitaria en el mundo. Si bien es cierto, ahora, los actores internacionales también, y los miembros de la red, organizaron congresos, seminarios, programas de capacitación, sacaron publicaciones para explicarle a estos líderes y miembros de comunidades acerca de la necesidad de reemplazar el código inquisitorio por códigos acusatorios. Además, enfatizaron que los procesos de reforma eran una tendencia regional con paralelos en Alemania, Portugal e Italia, lo que fue muy efectiva, ya que generó una especie de presión a los grupos para hacer saber que en estos países no había todavía una especie de presión de grupos sobre algunos actores en países que todavía no habían introducido reformas. Y así se contribuyó a un efecto denominado cascada de códigos. Hubo obviamente denominados los cabildeos en el poder legislativo y ejecutivo. Y otro factor que fue la diseminación de las reformas acusatorias, que fue la adaptabilidad de los nuevos códigos para ser presentes como una respuesta a múltiples demandas de los países y de su población, incluso contradictorias. A los miembros de la red tuvieron la habilidad de presentar la introducción de códigos acusatorios como una forma de lidiar con las demandas de reducir la población exageradamente saturada en las prisiones, el aumento de la eficiencia y eficacia en el sistema de justicia penal y reducir la corrupción en el denominado Poder Judicial. En general, los reformadores se presentaron como expertos legales, como una solución técnica a una serie de problemas sociales. Tenemos ahora la conclusión. ¿Cuál es la relación entre el texto de Langer y la reforma constitucional en materia de seguridad pública y justicia penal en México? Pues estos antecedentes
sirvieron de mucho en este caso, para que México pudiera aprobar una importante reforma del Poder Judicial y publicar el sistema penal acusatorio, la fecha el 18 de junio del 2008. Es decir, México se unió a esta ola de reformas penales en Latinoamérica para garantizar la justicia, para que las partes de manera eficiente, pronta y expedita tuvieran este beneficio. Además, la reforma constitucional incluyó mecanismos alternativos de solución de controversias y un modelo de reinserción y judicialización y ejecución de sanciones penales. Se decretó en un plazo de 8 años para que las entidades federativas pusieran o llevaran a cabo este cambio a este nuevo sistema de justicia penal, y 3 años para la judicialización de las sanciones penales. En el sistema penal acusatorio, el Ministerio Público tiene la carga de la prueba. La defensa tiene la obligación de garantizar los derechos y las pretensiones de los imputados. El asesor jurídico orienta y representa a las víctimas. El juez resuelve en base a las solicitudes de las partes, teniendo como principios rectores garantizar el debido proceso, que es muy importante ahora. Por eso incluso algunas sentencias, debido a esta situación, han tenido relevancia. Y los derechos humanos, que son de máxima importancia aquí en México, tanto de las víctimas como desde el imputado. El 5 de marzo del 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Código Nacional de Procedimientos Penales, con objeto de precisar las reglas que han de observarse y las etapas del proceso, que son la de investigación, procesamiento y la sanción de los delitos, para esclarecer los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que se repare el daño que en muchos casos no se llevaba a cabo, para así asegurar el acceso a la justicia. Pero esto no termina aquí, compañeros. Como ciudadanos tenemos el poder de exigir una justicia más transparente y justa. ¿Cómo la vamos a llevar? Informándonos, participando en debates y apoyando a organizaciones que trabajen para estos cambios. Gracias, compañeros.